Profesora, buenas noches. Soy el alumno Víctor Manuel Lancy Alvarado y el día de hoy vamos a exponer con mi compañera Rosemary Popayama Guamaní sobre la reforma agraria. Desde el punto de vista político, económico y social, la reforma agraria implementada el 24 de junio de 1969 constituyó un acontecimiento importante para la comunidad campesina peruana. La ley del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue la última de una serie de leyes, decretos y proyectos, los cuales tienen por objetivo eliminar la clase terrateniente, costera y serrana, así como evitar cualquier descontento o insurgencia campesina, y tratar de mejorar la productividad en la agricultura que se encontraba en la etapa más crítica aquel entonces bajo la administración del presidente Belaúnde. Esta fue sin duda una de las políticas más populares del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú en aquel entonces, generando cambios importantes, especialmente en términos de uso de la tierra, derecho de propiedad y otros tipos de asociaciones productivas. Ante toda esta situación, surge la siguiente actitud, el de ¿fue o no fue beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social? Ante ello, podemos decir que la reforma agraria en el Perú se llevó a cabo principalmente durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado entre los años 1968 y 1975. Aquel entonces ha sido un tema ampliamente debatido en términos de sus impactos políticos, económicos y sociales. Según la información brindada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la reforma agraria en el Perú, desarrollada durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, marcó el último episodio de un proceso que se había gestado a lo largo del siglo XX. Desde principios de ese siglo se debatía la necesidad de una transformación profunda en la estructura económica y social del campo. Y es así que en el año de 1963 se promulgó la Ley de Bases para la Reforma Agraria y en el año de 1964 el gobierno de Fernando Belaúnde emitió una ley de reforma agraria que excluía los complejos agroindustriales azucareros y a la gran propiedad. Sin embargo, en el periodo del año de 1969, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgó el decreto de ley número 17716, el cual tenía como objetivos principales expropiar tierras, modernizar la agricultura con la modernización de técnicas agrícolas y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Es aquí que tenemos el lema popular de aquella época, ¿no? Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Frente a lo anteriormente indicado, uno de los tantos impactos que vamos a hablar en esta noche es sobre el aspecto político, económico y social. En el aspecto político, el cual se presentó como un intento de gobierno revolucionario de Velasco, quien buscaba romper con el poder de la oligarquía terrateniente, tradicionalmente ligada a los partidos políticos conservadores. Esta acción se interpretó como una estrategia para consolidar el poder del régimen militar y así construir un nuevo orden social basado en la participación campesina. Sin embargo, la implementación de la reforma generó una profunda polarización política. Es así que figuras como Fernando Belaúnde Terry, el cual fue líder de la Acción Popular y expresidente, criticaron duramente la expropiación de tierras sin una adecuada compensación, mientras que otros sectores de izquierda cuestionaron la gestión de las cooperativas agrarias. Es así que la falta de consenso y la resistencia de los sectores afectados llevaron a una inestabilidad política
que debilitó al gobierno y contribuyó a su eventual caída. Es así que, según José Carlos Mariátegui, el cual indica que el carácter de la propiedad agraria en el Perú se presenta como uno de los mayores trabas del propio desarrollo del capitalismo nacional, y acota que es muy elevado el porcentaje de las tierras explotadas por arrendatarios grandes o medios, que pertenecen a terratenientes que jamás habían manejado sus fondos. Asimismo, la expropiación de tierras se implementó de manera autoritaria y centralizada sin ninguna compensación justa. Por otro lado, vemos el aspecto económico. Aquí la reforma agraria tuvo consecuencias negativas a corto y mediano plazo. Vista esta, buscaba redistribuir la tierra de manera más equitativa, lo que teóricamente podría haber mejorado las condiciones de vida de los campesinos y así estimulando la producción agrícola. Otro, otro tema más es el tema de la expropiación de tierras, que aunque simbólicamente importante, no estuvo acompañado de una planificación adecuada para la gestión eficiente de las nuevas unidades productivas. Es así que todo ello llevó a que la falta de inversión, capacitación y acceso a tecnologías modernas en las cooperativas agrarias condujeran a una disminución de la productividad agrícola. Expertos como Pedro Paz, quien fue un economista que asesoró al gobierno en ese periodo, alertaron sobre las deficiencias del plan económico que acompañaba dicha reforma. Todo ello y la caída de la producción agropecuaria tuvo un impacto negativo en la economía nacional, generando así la inflación y escasez de productos alimenticios. Por último, pero no menos importante, veremos el aspecto social, en la cual el impacto de la reforma fue desigual. Aquí, si bien se logró una mayor distribución de la tierra, la falta de apoyo técnico y administrativo a los campesinos impidió que se convirtieran en eficientes productores. Las cooperativas en muchos casos se convirtieron en unidades improductivas, generando frustración y desilusión entre los beneficiarios, en este caso los campesinos. He aquí la migración del campo a la ciudad, la cual aumentó, exacerbando los problemas de pobreza urbana. Y a pesar de la intención de empoderar a los campesinos, la realidad fue que muchos se vieron marginados y sin las herramientas necesarias para aprovechar las nuevas oportunidades, a lo que todo ello conocemos como la discriminación por el tema de las clases sociales dadas en esa época. Ante todo lo indicado anteriormente, podemos concluir que la reforma agraria peruana, lejos de ser un éxito, representa un caso paradigmático de cómo una buena intención, carente de planificación, ejecución eficiente y apoyo integral, puede resultar un fracaso con consecuencias negativas de alcance en el ámbito político, es decir, en económico y social. La experiencia histórica sirve como una contundente advertencia sobre la importancia crucial de una planificación exhaustiva, digamos que un enfoque integral, la consideración de la complejidad de la estructura social y económica preexiste al momento de implementar cambios sociales de envergaduras. Digamos que en el análisis crítico de la reforma, incluyendo el rol de figuras como Velasco, Belaúnde y Paz, es esencial para extraer lecciones valiosas para futuras políticas del desarrollo rural. La falta de evaluación objetiva, la ausencia de mecanismos que adapta y cohesión el rumbo que contribuyeron significativamente al fracaso de la reforma. Muchas gracias.